Bien, en esta nueva pregunta, ahora nos dan un problema más compuesto. Nos dicen que hay un experimento que el cual consiste en lanzar 3 monedas al aire y nos establece que la variable aleatoria se define como el número de caras que se pueden obtener. Así que entonces lo que primero que hay que hacer para responder cuánto vale el f de 2, que esa es la primera pregunta que nos dicen, y luego la gráfica asociada. Así que entonces para responder a la pregunta de el acumulado hasta el 2, necesitamos entonces primero saber cuántos casos posibles pueden ocurrir. Ese es nuestro espacio muestral. Es decir, entonces el espacio muestral es todo lo que puede ocurrir. Todo lo que ocurre. Recuerden que en este caso son monedas, así que entonces para sacarlo vamos a decir que es 2 elevado a 3. Este 2 es porque o es cara o es sello. Y este 3 es porque son 3 monedas. Por lo tanto, 2 elevado a 3 sería 8. Pueden ocurrir 8 cosas. Para saber cuáles son esas 8 cosas que pueden ocurrir, pueden utilizar el diagrama de árbol. Es decir, van colocando, por ejemplo, para una moneda cara o sello. Y luego repiten otra vez para otra moneda cara y sello. Y otra vez cara y sello. Y para una tercera moneda vuelven a repetir cara sello, cara sello, cara sello y cara sello. Pero acá lo importante es entender qué valores toma tu variable aleatoria. Y para saber qué valores toma tu variable aleatoria, necesitamos saber todos los casos posibles, o si ya se manejan con el tema, se pueden dar cuenta que en el peor de los casos puede tomar valor 0, que sería cuando son todas sellos. O podría tomar valor 1, es decir, que si va a haber una cara, puede tomar valor 2, y por último podrían ser 3 caras. ¿Cuál es la idea de esto? Que como me doy cuenta que sí puedo saber los valores que toma nuestra variable, me evita estar haciendo este diagrama, ¿ya? Es decir, yo podría hacer mi diagrama y a partir de mi diagrama encontrar qué valores toma la variable aleatoria. O como tengo claridad de los valores que toma, me evito hacer el diagrama de árbol y simplemente quizás lo que podría determinar para calcular las probabilidades sería mejor usar el triángulo Pascal. Es decir, construyo mi triángulo Pascal con 1, 1, 1, luego 1, se suman estos dos, eso me da 2, terminamos en 1, 1, se suman esto, me da 3, también esto me daría 3 y termina en 1. Y esto significa entonces que estos son todos los casos que pueden ocurrir, que ya habíamos mencionado, que eran 8 casos. Habíamos dicho que todos los casos posibles eran 8. Pero ¿cómo se traduce esto? Esto se va a traducir que va a haber un solo caso donde las 3 monedas van a ser cara y ninguna de ellas va a ser sello. Luego, esto significa que hay 3 casos donde vamos a encontrar a 2 caras, ahora bajamos de 3 caras a 2 caras y ahora subimos a un sello. Y nuevamente estos son 3 casos donde vamos a encontrar una cara, volvemos a bajar, pero ahora vamos a encontrar 2 sellos y finalmente vamos a tener un caso donde van a haber 0 caras y finalmente 3 sellos. Y así podemos, por ejemplo, determinar la probabilidad que la variable tome valor 1. ¿Ya? Es decir, entonces, de tener una cara. Y por tanto, acá lo vemos que la probabilidad serían 3 casos de un total de 8. Y así sucesivamente. Por lo tanto, es importante que eso lo tengamos claro a la hora de determinar, en este caso, la frecuencia o la probabilidad acumulada hasta el 2. Significa entonces que te puede servir 0 cara, ¿ya? Es decir, la probabilidad que nuestra variable sea menor o igual a 2, eso sería entonces el f de 2, y eso sería entonces el f de 0 en este caso, más el f de 1 y más el f de 2. Es decir, te sirven 0 caras, esas son 0 caras, te sirve una cara, y en el mejor de los casos en esta oportunidad serían 2 caras. Todos esos casos te sirven. Así que habría que calcular cada una de las probabilidades. También si gustas puedes hacer una tabla, ¿ya? Donde tú construyas justamente la probabilidad y luego saques la probabilidad acumulada. O simplemente puedes ir buscando cuál es la probabilidad de que la variable tome valor 0, es decir, 0 cara, y miramos acá nuestro triángulo Pascal y justo aquí tenemos 0 cara. Así que sería un caso de un total de 8. ¿Cuál es la probabilidad de que tome valor 1? Es decir, una cara.
y ya lo habíamos mencionado acá, entonces 3 de un total de 8. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra variable tome valor 2, es decir, 2 caras? En este caso estamos acá, y sería entonces 3 de 8. Y luego sumamos todos estos valores, y ahí sacamos la probabilidad de que nuestra variable sea menor o igual a 2. Sumamos el 1 octavo con el 3 octavos y el 3 octavos. Y eso finalmente nos queda 7 octavos. Obviamente había una forma más fácil de sacarlo, porque si miramos acá, significa que podemos tener como máximo 2 caras. El caso de tener 3 caras no nos sirve. Así que como ese caso es 1 de 8, lo podemos restar y decimos entonces que a 1 le quitamos 1 de 8 y eso nos queda 7 de 8 al tiro. Bien, entonces eso también es importante a la hora de hacer ciertos cálculos cuando son más de 4 o 5 monedas. Algunas veces eso se ve bastante. Bien, entonces tenemos la frecuencia acumulada hasta el 2 o la probabilidad, ¿cierto?, acumulada hasta el 2. Y nos preguntan por la gráfica asociada. Bueno, en este caso entonces vamos a completar acá la probabilidad de que la variable tome valor 3 sería también 1 octavo. Así que a la hora de graficar tendríamos lo siguiente. Colocamos, vamos, hacemos, ¿cierto?, en este caso nuestro plano, eje X va la variable y en el eje Y va la frecuencia acumulada de nuestra variable, y esto sabemos que nos va a quedar una escalerita de la siguiente forma, es decir, entre el 0 y el 1, después entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 y del 3 en adelante. Acá va a estar cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, y esto está entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, el 2 y el 3 y del 3 en adelante. En este caso sería entonces 1 octavo, es decir, luego vendría a 1 octavo le sumamos 3 octavos, sería entonces 4 octavos, o ustedes saben que es lo mismo que un medio, y luego al 4 octavos le sumamos 3 octavos, eso sería entonces 7 octavos, y finalmente al 7 octavos le sumamos 1 octavo y eso nos queda 1. Debemos determinar en el 1. Y ahí estaría entonces terminado el problema. Vuelvo a insistir, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los casos posibles que pueden ocurrir. Para ello también, obviamente, después vamos a sacar, de acuerdo a esos casos, qué valores toma nuestra variable aleatoria. O, si estamos atentos, ¿cierto?, ya vamos a ver los valores que toma, como mínimo y como máximo, y luego vamos buscando los valores del medio. O si no, construimos en este caso el triángulo Pascal. Luego tener en cuenta que te preguntan la frecuencia acumulada hasta el 2 o la probabilidad, ¿cierto?, en este caso que sea menor o igual al 2. Y eso se traduce entonces según nuestros datos. Como puede tomar valor 0, por eso acá dice f de 0. Como puede tomar valor 1, por eso que acá dice f de 1 y finalmente f de 2. ¿Ya? Si nuestra variable no tomara valor 0, entonces solamente sería la suma entre el f de 1 y el f de 2, en el caso de así tomarlo. Bien. Bueno, eso sería todo. Será hasta una próxima.